La UNAM, la UAM y el Politécnico Nacional manifestaron su respaldo y compromiso con el matrimonio igualitario. Fueron sus respectivos rectores y director quienes destacaron la importancia de la cultura de la tolerancia en un foro organizado por Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. La aprobación de esta iniciativa de ley no solo es un tema de derechos humanos, sino que es un tema de libertad, seguridad y de vivir en paz, expresó Enrique Graue, cabeza de la máxima casa de estudios. ¿Cómo serían Kate Haring, Robert Mapplethorpe y Sylvester si no hubieran muerto víctimas del VIH-Sida? Con la ayuda de una técnica forense y de una investigación exhaustiva, Leo Herrera, director de cine mexicano, buscó la respuesta a esta pregunta. El cineasta pasó más de 40 horas envejeciendo a cada uno de estos íconos del movimiento LGBT. Actualmente, nuestro compatriota busca reunir por lo menos $15,000 para completar el respectivo documental y poder darlo a conocer. ¡Regresamos! ¿Sin qué? ¡Qué bonito es volar! A las 10 y 20, ya son 10 y 20. Ay, qué bonito es pintar. Dibujar. Ilustrar. No, Pintar. bueno. ¿Por qué diríamos ilustrar o iluminar? Es bien chistoso. Yo tengo unos amigos sudamericanos que se burlan. Bueno, no se burlan, les parece divertido. Nuestro término de iluminar, al ponerle color a algo. Es que yo entiendo por iluminar que te pones a iluminar, ¿no? A darle luz. En la primaria, claro. Pues fíjense que parte de la luz es el diseño. Y hoy en nuestra sección En el Punto vamos a visitar en la Colonia Juárez de esta hermosa CDMX un espacio que da lugar a un bazar maravilloso que alberga y en donde convergen un montón de diseñadores y de formas de este maravilloso diseño mexicano, ¿no? De consumo local, etcétera, etcétera. Los invito allá en casita a que visitemos Bazar Fusión. ¡Ey, qué padre! Afortunadamente, cada vez son más los bazares de diseño contemporáneo que tiene nuestra ciudad. Sin embargo, solo uno puede presumir de ser el primero de ellos. Todo se remonta 13 años atrás, cuando en 2003 inició el peregrinar de un grupo de creadores, todos tan jóvenes como emprendedores. Luego de 3 años de búsqueda, una vieja casona de la Juárez se convirtió en el espacio ideal para arrancar con la segunda etapa de esta historia. Más de 1,000 metros cuadrados fueron adaptados para exhibir el trabajo de por lo menos una treintena de firmas. La originalidad e independencia son los comunes denominadores de cada una de ellas. Sin embargo, entre ellas existe una amplia variedad que abarca moda, ilustración, interiorismo, alimentos gourmet, ingredientes orgánicos, productos artesanales, entre un sinfín de opciones. Al Fusión también se le habilitó un pequeño foro y una galería que juntas logran enriquecer aún más la experiencia de visita. No dejes de conocer este extraordinario lugar en el número 37 de la calle de Londres, entre Nápoles y Dinamarca. Fusión, casa de diseñadores, abre sus puertas de martes a sábado de 12 a 20 horas y los domingos de 11 a 19 horas. Hoy tenemos una historia de vida fantástica. Un hombre que fusiona a Disney y a Tom of Finland. Él es de Guadalajara. Vamos a conocer la historia de Alfredo Roaghi. Hola amigos de Diversidad CDMX. Ahora estoy desde Tráfico Bazar, en el corazón de la colonia Roma, con un amigo, alguien que admiro muchísimo y que tengo la fortuna de conocer y tener dentro de esas personas que uno tiene en el corazón. Alfredo Roaghi, ilustrador originario de Guadalajara, un orgullo no solamente para su ciudad, sino para todo el país. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Disfrutando la Ciudad de México. Qué bonita, ¿no? Sí, muy bonito. Nuestra CDMX. CDMX. Oye, ¿cómo surge este amor por ilustrar? Desde chiquito yo era un niño que estaba todo el tiempo dibujando. Me tenía que sacar a la calle a que me diera el sol engañándome, así de, ahí viene el de la paleta o algo, ¿no? Porque sí, dibujaba. Entonces, eventualmente, cuando dije quiero estudiar diseño gráfico, no era así como, ¿por qué? No, era así como, bueno, ya, sí. Sabíamos que ibas para allá, ¿no? Entonces, eventualmente solamente tomé como el camino de lo que me gustaba hacer, ¿no? Mi pasión. Oye, y bueno, tú y yo compartimos, de hecho fue el link por el cual nos conocimos, este amor por Disney. A mí me lo preguntan, pero yo te lo quiero preguntar, ¿por qué Disney? ¿Por qué no? Disney es algo que siempre estuvo presente desde que yo era pequeño y en el 89 cuando llega La Sirenita,
fue como un, ¿no? ¿Sabes? Me encanta esta película. Y ha marcado mucho mi vida, siempre ha estado muy presente y es algo que intento reflejar a veces en mi trabajo. Oye, y de alguna manera, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero te has convertido en un activista LGBT con tu trabajo, ¿no? Tus ilustraciones se han usado en marchas del orgullo, en campañas de visibilización, de prevención de VIH, de muchas cosas. ¿Cómo fue esto? Fue meramente involuntario. Yo, cuando empecé a dibujar a los muchachos, mi colección de chavos, pues sí fue como lo que yo quería ver. Yo nací en una casa donde la imagen de Marilyn Monroe estaba muy presente, ¿no? Y yo quería como tener esta imagen del pin-up, pero masculino. Entonces, cuando me dicen, oye, queremos usar tus imágenes para campañas de prevención de VIH, para marchas, sí fue así como, wow, qué chido. No fue algo que yo planeé, fue algo que se fue dando así poco a poco. Y está muy chido el hecho de que pues, pueda aportar mi trabajo para dar un mensaje, ¿no? Además, entonces nunca intento yo ponerme la etiqueta de, soy activista, porque creo que es como el guapo que dice soy guapo y ¡pum! Se cae, ¿no? Entonces creo que está más padre cuando la gente te pone esa etiqueta y te dice, pues tu trabajo tiene cierto sentido de activismo, ¿no? Oye, y bueno, además de los pin-ups de Marilyn Monroe, de Disney, de los muchachos, ¿qué te inspira a seguir trabajando, a ilustrando y a hacer cada vez cosas más divertidas, más interesantes? Me gusta mucho la cultura pop, me apasiona Disney y tengo la fortuna de que me gusta lo que hago, ¿no? Entonces me siento y literalmente estoy trabajando algo que me gusta, que sale de mí, no sé, es un gusto por trabajar, ¿no? Por hacer mi estilo, mi ilustración. Ok, oye, y cuando no exista este universo, ni este plano, ni tú, ni yo, ni nada, ¿cómo te gustaría ser recordado? Es como ¿qué quisieras que dijera en tu lápida? O Bueno, puede ser, sí. Hizo lo que le daba la gana. No sé, no sé, Alfredo vivía un sueño y su sueño fue dibujar. No sé. Y qué fortuna que puedas hacer esto y además vivir de esto, ¿no? Claro, está padre cuando haces lo que te gusta y aparte te pagan. Sí, la verdad, sí. Alfredo, yo de veras quiero hacer a mí me gusta mucho reconocértelo, tanto fuera de la cámara como en la cámara, tu trabajo, que es sumamente inspirador, alegre, colorido, divertido, y efectivamente se ha convertido en una bandera de visibilización LGBT. De veras, muchas gracias. Muchísimas gracias y qué padre. La verdad es que se siente muy bonito el reconocimiento, ¿no? Sabes que sí, te queremos mucho. Pues bueno, regresamos allá a Diversidad CDMX. Él es Alfredo Roagui. Y bueno, amigos, ya estamos en la parte divertida del programa que se llama ¿Qué te traes? Y en ¿Qué te traes? Les recuerdo que tenemos 30 segunditos para presentarles alguna novedad de nuestro gusto. Ustedes tienen que participar en las redes sociales con el hashtag de Diversidad CDMX, en hashtag ¿Qué te traes? @capital_21. Y vamos a comenzar con... Conmigo. Bueno, yo hoy para que ilustres tu mente te recomiendo, por supuesto, el Museo del Estanquillo, Isabela Católica número 26. Ahí vas a poder encontrar una serie de cosas fantásticas, como ilustraciones de Rius, de Gabriel Vargas. Es un museo increíble. No dejes de visitarlo si estás aquí en la CDMX. El Museo del Estanquillo. Bueno, y dentro de la entrevista hablé de este ilustrador llamado Félix Deón. Es un ilustrador de origen americano que radica ahora en CDMX. Me encanta su trabajo, que para muchos puede ser un poquito picoso. Ojo, se los aviso, porque hay desnudos por ahí. Pero el punto es que retrata historias antiguas LGBT. ¿Cómo fue un romance en el lejano oeste? ¿O en el lejano oriente? ¿O en el lejano espacio? Chequen el trabajo de Félix Deón. Amigos, yo les quiero recomendar a un artista que me encontré hace no mucho justo en Instagram. Se llama Yigal Oseri. Este hombre es un artista que pinta óleo, pero en específico mujeres en óleo que están combinadas con la naturaleza y con estos colores verdes. Hace muchísimas pinceladas para que estas pinturas de óleo lleguen a hiperrealismo y hace una fusión de lo que es la naturaleza
con lo que es la pasión y con lo que es el erotismo. Se los recomiendo muchísimo para que lo conozcan. Les recuerdo, es Yigal Oseri, con Z. Ándale. Oye, no, qué bueno. bárbara, Mori. Sí, tengo una fijación por las espaldas de las mujeres en estos cuadros de óleo. Me gustan muchísimo esos cuadros. Son bonitas las espaldas de muy, las muy, muy mujeres. bonitos. Pero él hace Sí, unas cosas sí. maravillosas, hiperrealistas. Y creo que el óleo es una de las técnicas, ¿no? Más difíciles. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué es dibujo? ¿Qué es dibujo? El dibujo es un inicio, ¿no? Y la ilustración es lo que le da vida. Exactamente. Y significado. Y la ilustración LGBT definitivamente es una Claro que bandera existe. muy, muy colorida, muy hermosa de retratar esta realidad que vivimos. Porque si bien lo decíamos, la ilustración es otro estandarte, es una forma de poner un cartel, ¿no? Siempre con un punto de expresión, ya sea para una guerra, o sea para una obra de teatro, o sea para compartir el discurso que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Ojalá el día de hoy los podamos a ustedes inspirar para que dibujen, hagan, se expresen y puedan el día de mañana ser grandes vendedores de su arte. Y lo peguen en el refri de su casa. Exacto. Bueno, también. Porque la vida es de colores. Cuídense mucho. Recuerden comentarnos en hashtag diversidad CDMX, en @capital_21 y también en nuestras cuentas personales Que son Sheila Ferrera. Y @la_supermana. y @Johnny Carmona. Nos vemos la próxima semana. Ya. Chao. Bye. Y ahora, fíjate que la Vean nuestro ilustración canal de YouTube, repiten el programa. y las cuando llamadas. quieran. Las llamadas, llámenos. Hoy no nos apagaron la luz, ¿qué va? Claro.